En 1975, la ONU declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En esta emisión de Encuadre Iberoamericano hemos decidido revisar uno de los pendientes que la agenda mundial históricamente mantiene con todas las mujeres, adolescentes y niñas: la violencia de género. En países de Iberoamérica, las tasas de acoso, de hostigamiento, de violencia de todo tipo y de feminicidios no disminuyen, sino que increíblemente, como en el caso de México, al pasar de las décadas han aumentado. La única buena noticia es la visibilidad que los medios, las redes sociales, el periodismo y de algún modo también el cine y el cine documental han logrado darle a este fenómeno, incrementando así el grado de conciencia que en sociedades como las iberoamericanas parece comenzar a aparecer. Además de este tema, esta noche Leonardo García Tsao y yo repasaremos la trayectoria de la cinefotógrafa mexicana Dariela Ludlow. Hablaremos de los premios Goya y de los logros del cine iberoamericano en festivales como Sundance, como Rotterdam y la Berlinale. Y como siempre, haremos un in memoriam a los cineastas iberoamericanos recientemente fallecidos y les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal, Fernanda? Como ya comentamos en la introducción, este programa lo vamos a dedicar a hablar de películas que hablan de mujeres, en tanto en este mes, el día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, pero cada vez más es evidente que no es un día en el que se celebra la condición de ser mujer, porque estamos muy lejos de que sea algo que pueda celebrarse. Antes era muy común que se nos felicitara simplemente por nuestro día y pues eso ya queda claro que hay muchas cosas que solucionar y que quedan pendientes antes. Y vamos a hablar de cómo el cine ha reflejado violencias, desigualdades, pues todo lo que deriva en el peor de los casos en feminicidios, pero que se manifiesta en muchas otras áreas, ¿no? Sí. Y hablando de cómo empieza el feminicidio siendo la etapa última, pero cómo empieza a manifestarse este maltrato y esta misoginia, pues hace un momento decíamos que en una primera etapa el cine se ocupaba sobre todo de mostrar personajes que estaban estigmatizados, como... Sí, con las prostitutas, así es, sí. ¿no? El melodrama ha hecho, la primera película sonora mexicana, falsamente la primera, Santa ya estableció las bases, ¿no? La mujer mancillada que tiene que dedicarse al trabajo sexual, obligada por las circunstancias de su vida, ¿no? Y entonces de ahí ha derivado toda una línea de melodramas donde las mujeres sufren porque el padrote las maltrata, porque el hijo, pierden a su hijo, en fin, varias circunstancias que las obligan generalmente a tomar medidas drásticas, ¿no? Sí, no se hablaba todavía de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? No, es algo mucho más reciente. Es mucho más reciente, sí. Por esta cifra sorprendente que se menciona en uno de los documentales que vamos a comentar ahorita, que es el hecho de que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia intrafamiliar, ¿no? Que no siempre termina... No, eso se iría hasta los 70s. Yo creo que una película pionera es Retrato de una mujer casada, de Bojorquez, que ya mencionaremos en el siguiente segmento. Creo que es un fenómeno que se hizo consciente en los 70s junto con el feminismo. Evidentemente el feminismo hizo como muy claro que se sufría de esa violencia por parte de la pareja. Sí, era inclusive, no sé si bien visto, pero casi tolerado, ¿no? Que el hombre fuera autoritario, que fuera celoso, que fuera controlador, que si era necesario golpeara. Que fuera abusivo. Sí. Y que tuvieran a veces las mujeres hijos en contra de su voluntad, porque pues el marido simplemente, ya lo comentaremos, hay una película que lo refleja bien, hay veces en las que mujeres estando dormidas, mujeres dentro de los matrimonios, pues los maridos
abusaban de ellas, Sí. las violaban, creo que no hay otra palabra para Sí, decirlo, ¿no? Y así sí. ya así nacía el siguiente hijo de la familia. Entonces, pues sí, eso dejó de ser normal y sin embargo sigue pasando, ¿no? Sigue pasando en en Latinoamérica, yo creo que es una de las partes del mundo. Estaba viendo que de los 25 países con más altos índices de feminicidios, más de la mitad de esos países estaban en Latinoamérica. Entonces, habría mucho que... Es un fenómeno muy localizado. Y sobre todo en comunidades rurales, comunidades pequeñas. Sí, ¿no? sí, claro. No se cuestiona la autoridad patriarcal. No, la autoridad patriarcal, sí. Sí, bueno, pero el cine lo ha retratado ya también mucho más recientemente, incluido ya el feminicidio, que ha sido una plaga muy, muy evidente en ciertos países como México, ¿no? Sí. Donde muchas mujeres son asesinadas, ya sea por la pareja o por delincuentes, ¿no? O por el narco, en fin. Que se refleja muy bien en el caso de antes se les llamaba las muertas de Juárez, fue hasta que ya fue a mediados de los 90, con el 93, cuando se empezó a investigar formalmente a la primera chica desaparecida, que se les empezó a llamar feminicidios. Yo no sabía que había el término feminicidio. Hay otro que es femicidio, que no son lo mismo. Femicidio tiene que ver solo con el acto de quien asesina a la mujer, y el feminicidio ya involucra a todo el aparato legal, judicial, incluso social, que permite que eso pase, que es lo que pasa en el caso de Ciudad Juárez, en donde no se ha podido llegar a una respuesta porque hay una bola de trabas y de capas y de todo lo que intereses. pasa con el manejo de la justicia en México, que se ha sido también motivo de muchos documentales hablando de la impericia o la inefectividad del sistema judicial, ¿no? Uno de estos documentales es Bajo Juárez, sí. Dirigido por nuestro director José Antonio Cordero y por Alejandra Sánchez, sí. Que habla de cómo las ciudades fronterizas se prestan mucho a la desaparición de jovencitas que trabajan en las maquilas, en las grandes fábricas, y que no se sabe todavía quiénes, hay muchísimas teorías al respecto de quiénes pueden ser los asesinos, si es una sola organización, porque ahí sí no necesariamente son la pareja, ahí sí suelen ser personas desconocidas, las abandonan en el desierto, ¿no? Exacto. Sí, bueno, y otro caso que en México no es frecuente es el del asesino en serie, ¿no? Que pocas películas han tratado el tema. Pues pocas películas, pues porque ha habido, ya voy a decir, no ha habido muchos asesinos en serie o no los han detectado. O no los han detectado, Sí. Podría ser, porque también lo de Juárez se decía que era posiblemente un o varios asesinos en serie, ¿no? Pues algo que deja ver el documental Bajo Juárez y después la película de ficción que se hizo, que dirigió Carlos Carrera, y que estuvo nominada a muchísimos Arieles, creo que incluso ganó varios, pero duró una semana en cartelera, como se dice en el cine aquí en México, con guión de Sabina Berman. Presentaba esto, justamente encontraban a una mujer que había sido asesinada por un novio, por un exnovio. Hablaban del caso real de un egipcio que ha estado encarcelado, no sé si ya lo liberaron, pero que definitivamente no era el único, porque mientras estaba encarcelado seguían ocurriendo asesinatos, intereses también de los dueños de las fábricas, en fin, nunca se ha sabido realmente quién opera, ¿no? Claro. Esa película podría haber estado mejor si hubieran sido más convincentes los actores. Sí, ¿no? Ana de la Reguera estaba miscast de entrada. Creo que fue un miscast así muy pero estaba muy bien evidente. hecha, estaba bien la fotografía Berardo González, y es muy buena sobre todo la parte en donde fotografía a Juárez, todo este lugar solitario, infernal, en donde puedes no llegar a tu casa. Las zonas desoladas, quiero decir. No quiero que ahora me vayan Te va a atacar los habitantes de Ciudad Juárez. Pero sí, de desprotección total, en donde llegan solas de noche, que también eso facilitaba o facilita que nadie reclame, ¿no? Asesinos en serie, pues Goyo Cárdenas, que hay una película muy pobre de José Buil llamado Los Crímenes del Mar del Norte,
que desgraciadamente la película es, como te digo, pobre en todos los sentidos, es pobre en ideas, pobre en producción, pobre en actuación, realmente no salió bien. Se está llevando a la televisión, me parece, el caso de La Mataviejitas. ¿Ah, sí? ¿Recuerdas que era Sí, una enfermera claro. que se hacía pasar, bueno, más bien era una asesina que se hacía pasar por enfermera? Uh-huh. Y pues bueno, allí pues era sobre todo a mujeres a quienes mataba, pero en realidad lo que las unificaba eran que eran mujeres débiles por la edad. Sí. Pero bueno, es una forma de feminicidio también. Uno de los últimos proyectos de Felipe Casals era sobre ese caso. Ah, sí. Desgraciadamente ya no la pudo filmar. Ah, mira, sí. no sabía. Sí. No sabía. Sí, sí. Hace rato que te decía que uno de los, esto de la cifra de una de 3 mujeres en donde se menciona es con la cifra con la que abre el documental o con la que cierra. Es un documental de Lucía Gajá, Batallas Íntimas, sí. que a mí me causa sentimientos encontrados. Digo, me gusta mucho que se ubica en distintos países y un poco rompe con este mito de que solamente en ciertos países, en ciertas sociedades sucede, ¿no? Me parece que es en España, es en la España India. es muy acentuado el fenómeno de las mujeres golpeadas. En Estados Unidos también. Muertas por la pareja, ¿no? Sí. Me causa sentimientos encontrados porque se centra solo en los testimonios de ella y te quedas con ganas de ver qué lugar pudo haber jugado la familia. En el caso de una de ellas, de la mexicana, su mamá en algún momento dice, pues sí, en el momento en el que me enteré tuve que hacer una división entre mi hija y una mujer golpeada y vulnerable. Y dice, pero ¿por qué una división? Es como que te habla mucho del hecho de que parte en muchos casos, las mujeres golpeadas, y esto se puede ver en casi todas las películas, se quedan en los matrimonios, bueno, por una serie de circunstancias, pero muchas veces es porque sus propias familias consideran que es mejor eso a la imagen de fracaso que puede dar un divorcio o una separación, ¿no? Son los propios padres los que consideran que así era, ¿no? Que así debía de ser, que en sus casos incluso así fue, ¿no? Sí. Es también el caso de una mujer casada, el retrato de una mujer casada, que ya hablaremos de ella. Así es. Sí. Y pues otro caso más, no sé si llamarlo más grave, no sé si esto se puede comparar en términos que es pero el caso de mujeres obligadas a prostituirse, ¿no? Sí, claro. Engañadas, con promesas falsas de trabajar en distintas cosas y pues... Que también es un fenómeno muy reciente, bueno, relativamente reciente, ¿no? Que a través de engaños y de una especie de seducción ilegal, incluso menores de edad son reclutadas para ser prostitutas, para ser prostituidas, ¿no? Que es como una de las ramas menos exploradas en el cine del narcotráfico, que lo han hecho películas recientes como Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, en donde no se dice en ningún momento, pero hay un terror porque generalmente los narcos se van a robar a las niñas. Y también el documental de Tatiana Hueso, en Tempestad, se sobreentiende que la hija que desaparece, la hija de la mujer del circo, es secuestrada por el narco, muy posiblemente para ser obligada a prostituirse, ¿no? Sí. No sé, ahí también, bueno, si abrimos un poco el espectro, está el caso de asesinatos a mujeres transgénero, asesinatos de odio, y una de las mejores películas del cine reciente que creo Carmín Tropical, ganó Carmín Tropical, sí. algún Oscar, no, nuestros Oscars se llaman Arieles, no recuerdo, de Rigoberto Pérez Cano, sí. Y también está una mujer fantástica, la chilena, de Sebastián Lelio, que también una mujer trans es objeto de agresiones. Aquí no hay asesinato, pero sí es sujeta a violencia. Sí, a la familia oficial del hombre. De su pareja. Se niega, y por extensión también la ley y demás se niega a darle cualquier beneficio a pesar de que era su pareja, y siempre todo está acompañado de ese trato inferior y de ese trato de rechazo, ¿no? Sí. No sé, hay una película española que a mí no me gustó tanto, que se llama Solo Mía. ¿Tú la viste, sí. ¿no? Que trata sobre, te digo, un fenómeno que se da mucho en España, que es una mujer golpeada por el marido, y con el fenómeno de que luego
tipo se arrepiente, pide perdón, o sea, es una cosa cíclica y luego vuelve a golpearla, ¿no? Cosa que no es lo que sucede en el caso más brutal que he visto, que es La mujer del animal, del colombiano Víctor Gaviria, donde el tipo es realmente un bruto todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo victimiza a las mujeres, a su mujer, ¿no? Y a todos los que lo rodean, es realmente un personaje maligno. Y ella permanece porque sabe que es todavía peor que se vaya, ¿no? Que se puede escapar. Hay un documental reciente que sé que a ti no te gustó mucho, que es Niña Sola, ¿no? ¿Cuál es Niña Sola? El que se sitúa en Tijuana. Ah, sí, no me convenció. Pero algo que me gusta de ese documental es que rápido se define quién es la mujer asesinada y quién es el asesino, pero después se encamina a que la hermana y la madre de la mujer, de una chica de 19 años asesinada, reflexionen sobre cómo todas sus relaciones han sido violentas y cómo hay una especie de inercia, posiblemente también porque saben que si se van y denuncian no pasa nada y entonces el agresor se va a enojar y las va. Pero es casi un ecosistema en el que se va creando. Bueno, el mejor caso es el que tú vas a mencionar, las 3 muertes de Marisela Escobedo, que ya hablaremos de ella. Creo que ese es el caso más eficaz de documental, más que Niña Sola, ¿no? Donde ocurre un fenómeno muy similar. De las hijas, sí. Es brutal, porque ahí habla sobre todo de la justicia. De la justicia, del mal, de lo mal que se imparte la justicia. Porque ni ellos mismos, los jueces que dejaron libre al asesino, pueden dar una respuesta que no se salga como de el cassette puesto, ¿no? Pero es que si no teníamos la prueba pero él había confesado. Y bueno, ya para terminar, antes de hablar de nuestras preferidas, pues comentar el documental de Maya Godet, Plaza de la Soledad, que es una tragedia lo que se ve en el fondo, pero es más, tiene un lado no sé si llamarlo luminoso, pero son mujeres que han aprendido a... Y son solidarias entre sí, ¿no? No se explotan, no hay un hombre que las... No hay un padrote. Son mujeres de la tercera edad, maduras, ¿no? Que ya tienen que han dedicado a la prostitución a décadas, ¿no? Tienen ya a sus clientes constantes y tienen buenas relaciones con ellos. Exacto. Sus historias son terribles, sus historias de por qué llegaron ahí. Todas fueron en algún momento violadas o las corrieron de sus casas por haber quedado embarazadas, pero el retrato final, como buen retratista, que es Maya Godet, que es fotógrafa, pues es un poco menos oscuro que el resto de sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo daremos nuestras respectivas listas de favoritas sobre el tema de la violencia de género y también veremos una cápsula hecha por Raúl Pérez sobre el Festival de Rotterdam. Quédense con nosotros. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a proceder a dar nuestras favoritas. Empiezo yo, como siempre. Mi quinta película es Retrato de una mujer casada, que ya mencionamos, de Alberto Bojorquez. Que Alberto Bojorquez es un director que no hemos mencionado y era un director bien intencionado. Desgraciadamente no era muy pulcro, o sea, no era un director formalmente solvente, pero era un tipo con ideas interesantes, sobre todo sobre la mujer. Su otra buena película es Lo mejor de Teresa, y siempre el personaje femenino le interesaba mucho, cosa que lo situaba, digamos, a diferencia de muchos otros cineastas mexicanos que trataban personajes masculinos, ¿no? Entonces, Bojorquez, y lo trató con mucha sensibilidad este caso de una mujer casada, que es una ama de casa, no, ni siquiera es ama de casa, es una esposa que estudia en la universidad y que tiene un esposo que la humilla, que la golpea, que la corre de la casa cuando descubre una infidelidad. Que ni siquiera es, ¿no? No, bueno, había ahí un... Pero porque ella muchas veces le hace sentir que quiere salir y que quiere tener amigos y demás, ¿no? Y acaba asesinada por un crimen gratuito, es decir, la asaltan y la cuchillan, ¿no? Que es un final que ya está previsto con el prólogo. Con el prólogo está ella en la mesa
Pero, de la morgue. pero crees que es él quien la mató. Exacto. Sí. Bueno, ya me adelanto mi número 3. Sí. Sí, que eso es curioso, porque a mí me causa como ambivalencia ese final, porque parecería que entonces en realidad no hubo una consecuencia de... o sea, como que pudo haberle pasado saliendo del súper, ¿no? Sí. Pero, también me hace un poco de ruido el hecho de que Gonzalo Vega, que es su marido, pasa de ser un hombre pues, como insensible y demás, a ser violento en una escena, es decir, no hay una progresión, ¿no? Frecuencia, sí. Ajá, pero me gusta mucho lo que dices, que el retrato de ella es el de una mujer que pasa muchos problemas para cuidar a sus hijos y llevar bien la casa, pero tiene como muchas aspiraciones. Y eso es algo que le molesta particularmente a él, ¿no? E incluso tiene un amigo que le dice, mi esposa ya ahora quiere copiar a tu esposa, y si dos mujeres inteligentes se juntan, es lo peor que puede pasar. Que sí, está la idea de que la inseguridad, ¿no? Que es quizá uno de los principales detonantes de los hombres violentos, sentir que las mujeres los van a rebasar, van a opacarlos, van a ser independientes si no son simplemente esposas. Esposas, personajes inferiores, digamos, ¿no? En su visión. Así es. Y bueno, tu quinta es el documental que ya mencionamos, Las tres muertes de Maricela Escobedo. Pues es que me parece el retrato más crudo y más completo de lo que puede pasar aquí en México, por lo menos, cuando a veces las autoridades tienen enfrente al asesino y las evidencias, confesando que es el asesino, porque lo que pasa en este documental es que el director obtiene el pietaje del juicio, sí, de este hombre, en donde él le pide perdón a la madre por haber asesinado a la hija y lo dejan libre. Porque no han encontrado el cuerpo, ¿no? Exacto. Porque él, pero él los conduce, no sé, una cosa así como delirante. No, y después él se une al narco, con lo cual provoca la muerte de Maricela Escobedo, ¿no? Es terrible, es un documental muy deprimente a la larga, porque dices... Encarcelan a un chivo expiatorio sí, que termina siempre colgándose porque no puede... No. Todo es trágico. Todo es trágico, pero todo es muy sintomático también, ¿no? Sí, entonces, y muy real, está por en Netflix, desgracia. por si quieren verlo. Y ganó el Ariel a Mejor Documental. El año pasado. Así es. Bueno, mi cuarta es La Mujer del Puerto, de Arcadi Beutler. Yo me vi muy clásico, muy chauvinista, todos mis títulos son mexicanos y muchos muy antiguos, es desde los 30. Es el documental arquetípico de la mujer que es mancillada por un mal novio y no le queda otra más que prostituirse en un bar de mala muerte en la costa, en el puerto, no sé si es Veracruz, creo, ¿no? Sí. Y es Andrea Palma. Es icónica la escena en donde está fumando. Mientras cantan Vendo placer a los hombres que vienen del mar. Y es un melodrama, bueno, típico, pero sensible. O sea, claro, resulta trágicamente que ella se acuesta con el que resulta ser su hermano. Entonces, ya es una tragedia griega casi, Sí, exacto. ¿no? Entonces la idea del incesto la obliga a suicidarse, ¿no? Entonces, bueno, hubo un remake hecho por Arturo Ripstein, que curiosamente no se ha vuelto a ver en México. Creo que nunca se vio en México por un problema legal. Yo nunca he visto ese remake. No, lo vimos cuando se estrenó en Cannes y después la película se enlató y nunca más volvió. Qué extraño. Sí. Mi cuarta película es Te doy mis ojos, de Jair Boyain, que me gusta porque creo que es la que se enfoca más en la figura del hombre. Es Luis Tosar, que lo hace muy bien, que es tan buen actor él, ¿no? Sí, pero siempre tiene una especie de violencia latente. Exacto, ¿no? Que no puede controlar, y en este documental queda claro que además, como desde el principio, muy pronto en su matrimonio se empieza a mostrar posesivo y demás, va a un grupo de apoyo, o seguramente la corte le ordena ir a un grupo de terapia de grupo. Sí. Aparece Antonio de la Torre y otros actores conocidos ahí.
y te das cuenta, la dinámica me parece graciosa en el peor de los sentidos, ¿no? Porque son hombres que no pueden articular sus emociones, les parece ridículo, entonces, pues sí, eso es parte también de una educación en donde a los hombres les enseñan que hay que comportarse como hombres, entonces como machitos. No puede pedir nada porque eso le parecería como débil, Sí. Acaba exigiéndole a la mujer cosas, no puede tomar, no puede respirar antes de soltarle una. Entonces él tiene una intención, al parecer real, de querer cambiar, sí. pero está casi también arraigado en la cultura que no sé, que eso de hablar es como de mujeres, ¿no? Eso de hablar de los problemas es como de mujeres. Sí. Sí, a mí me resultan las películas de Sherboy ahí, en general me resultan un poco didácticas. Sí, lo es, ¿no? lo es. Bueno, mi tercera es Las elegidas de David Pablos, que también, bueno, está en tu lista, y que es un retrato también muy tremendo sobre cómo se recluta a jovencitas a través de una seducción y acaban prostituyéndose, ¿no? Y siendo objeto de maltrato y de explotación, en fin. Sí, a mí me gusta esta película que a pesar de que el tema es muy sórdido, no explota en el mal sentido. No hay morbo en la mirada. Te das cuenta de, por ejemplo, las escenas en las que la nueva llegada aprende qué es lo que va a hacer para poder, no ves lo que... No, se resuelve sonoramente, que es un gran acierto. Y con la expresión horrorizada de ella, ¿no? Sí. Y es también terrible cómo se enlazan el principio y el final de la película, que se los voy a spoilear, que es el de una familia pretendiendo que es una familia feliz, y entonces el chico invita a una niña y la presenta como su novia, y todo es bonito, y ellos son al final quienes la reclutan, y al final ya lo vuelves a ver y te das con otra niña. Con otra niña, la que con le hace lo mismo. Las mismas palabras, los mismos chistes, todo inocente, y pues sí. Y pues cualquiera ya sabemos caer. cuál va a ser su destino. Así es. Sí. Bueno, mi número 2 es un gran melodrama del Indio Fernández, raro porque es un melodrama urbano, no campirano. Víctimas del pecado, que es una película delirante. A mí me encanta por eso, porque es incluso chistosa en momentos. Por ejemplo, la idea de que el padrote, interpretado muy bien por Rodolfo Acosta, obligue a su prostituta a dejar el bebé que ha tenido con él y que obviamente no es querido, que lo deje en el bote de la basura frente al Monumento de la Revolución, ¿no? Eso ya es como... El colmo de la... Sí. Y luego ese niño es adoptado por Ninón Sevilla, que tiene que prostituirse para mantenerlo, y ella acaba matando al padrote y es llevada a la cárcel. En fin, es un melodrama... ¿Víctimas del pecado? Víctimas del pecado, como bien dice el título, pero tiene aciertos visuales que el indio, hay una maravillosa secuencia en la que el padrote baila un boogie boogie. No, es película muy inspirada, de mis favoritas del Indio Fernández, debo decir. No, bueno, mi número 2 no tiene nada que ver. No. Es Refugiado, del argentino Diego Lerman, y es una película en donde una madre está huyendo permanentemente del marido que la maltrata, y eso ya se da por hecho, ya no vemos ni siquiera ya las escenas de maltrato, y tiene un hijo, ¿no? Entonces es su recorrido primero por un refugio, pero se escapa del refugio, y es esta cosa de nunca poder estar en un lugar. Y sobre todo el retrato del niño, que casi siempre es víctima de la situación, pero aquí te das cuenta de cómo al final va desarrollando él una especie de ira reprimida que no sé, también seguramente hay estadísticas que lo puedan confirmar o no, se va a reflejar se va a repetir el ciclo de violencia, porque no entiende qué es lo que pasa, pero... La película no se ha exhibido en México. No. Yo la vi en Amazon, pero en el Amazon de versión de Estados Unidos. Sí, que no... Que no entiendo por qué no en el de México, si somos Latinoamérica, pero bueno. Pero ves que hay reglas muy extrañas. Ajá, sí. Sí, pues esperemos que lleguemos a poderla ver. Y bueno, mi número 1 es Las Poquianchis, de Felipe Casals, que esa era la culminación de su trilogía sobre el crimen,
¿no? Iniciada por Canoa, continuada por el Apando. Y esta es la reconstrucción de los crímenes de las famosas Lenonas de Guanajuato, que no solo tenían una red de prostitución, sino que mataban a sus prostitutas. Las enterraban ahí. Sí, sí, sí. Entonces la película es muy buena porque además se trata de víctimas que al mismo tiempo son victimarias en algunos casos, ¿no? La famosa escena en la que Diana Bracho y Tina Romero, que son hijas de un campesino, que Diana Bracho es obligada, el personaje, a matar a palos a su hermana, ¿no? Que es una de las secuencias más escalofriantes de la película, ¿no? Y que es también atípica porque casi siempre se presentan a los padrotes o los proxenetas como hombres, ¿no? Sí, y estas son mujeres desalmadas. Las madamas. Sí, muy bien interpretadas por Leonoria Ausaz y Delia Magaña. Mi número 1 ya la comentamos, que es Las Elegidas, sí, Las Elegidas de David Pablo. Sí, me gusta mucho visual y formalmente. Formalmente también, sí. Bueno, pues estas son nuestras películas favoritas sobre el tema y a continuación les vamos a presentar una cápsula de Raúl Pérez, de nuestro colaborador Raúl Pérez, sobre el Festival de Rotterdam. No se vayan. Con su tradicional fondo al fomento de las cinematografías no europeas y su plataforma de coproducción, el Festival de Cine de Rotterdam sigue siendo para muchos cineastas un apoyo clave para sus proyectos. La documentalista Tatiana Hueso, que contó en 2018 con el apoyo del Hoover-Vals a la coproducción de su primera ficción, Noche de Fuego, obtuvo en Cannes una mención especial de la sección Un certain regard. Su exhibición online se limitó a Holanda por razones de derechos. Venimos por la niña, madre. Del ámbito ibérico llegó el documental Quien lo impide, que sigue las transformaciones de la percepción de un grupo de estudiantes entre 2016 y 2021. El cineasta español Jonas Trueba, que ganó el premio de la crítica en San Sebastián, ha presentado el documental en los festivales de Mar del Plata y la Biennale, en Austria. En la competición de este año figuró Malintzin 17 del fallecido documentalista mexicano Eugenio Polgovsky, cuya hermana Mara Polgovsky encontró y postprodujo el material de varios días de filmación en los que el cineasta y su hija observan la vida callejera desde la ventana de su casa. Desde 2005, Eugenio Polgovsky presentó en Rotterdam sus documentales. En 2009 volvió con Los Herederos, un documental sobre trabajo infantil en México. En esa ocasión nos contó las circunstancias que lo volvieron a vincular con el festival. Este es un documental independiente en el que apliqué al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes de México y fue rechazado el proyecto. Entonces apliqué a fondos internacionales, al Fondo Hubert-Vals de Holanda y al Fondo Visión Sud-Est. El Fondo Hubert-Vals de Holanda fue el primero en apoyar mi proyecto y después lo apoyó el Fondo Visión Sud-Est de Suiza, Fondo para el Desarrollo de Países en Desarrollo. Pero bueno, es un documental hecho con poco dinero y pues duró 3 años la producción, desde la concepción hasta los primeros rodajes. Y si del Hoover-Vals y el apoyo internacional a las obras fílmicas se trata, la cineasta paraguaya Paz Encina vuelve a Rotterdam para estrenar su obra más reciente. The winner of the Tiger Award 2022 is Eami, directed by Paz Encina. Para el cine de Paz Encina no vale eso de lo contemplativo, ni imágenes, acción o reacciones narrativas. Su cine trata de ideas: pérdida de los hijos, guerra, despojo territorial. Encina se vale de actos simbólicos de los mismos sobrevivientes de la comunidad Ayoré Totobiego. Premoniciones, recuerdos y metáforas del despojo, insinuados a través de un discurrir intuitivo de indicios del desastre ecológico, político y las violaciones a los derechos humanos de los que sigue siendo objeto esa comunidad. Prácticamente la comunidad tuvo el control de lo que, más que del material, de lo que iba a pasar en el momento del rodaje. Yo podía hacer un casting,
pero después el líder pensaba que eran otros los que tenían que ir, y iban otros. Entonces yo, en relación a las cosas que ocurrían, iba como zigzagueando situaciones e iba filmando lo que podía filmar, prácticamente. Es como que no tuvo un control sobre el tono de la palabra, como sí tuve en Hamaca Paraguaya, no tenía un control sobre el casting, como sí lo tuve en Hamaca Paraguaya, no tenía un control sobre los tiempos, como sí tuve en otras películas el control sobre los tiempos. Es como que ir perdiendo control. Ahora, esto yo siempre tuve la intuición de que me iba a redituar en algo. En algún momento iba a ver los frutos de estar soportando esa falta de control, que para mí era una cuestión a soportar, no solamente a vivir, sino soportar. Era dificilísimo. Hasta que en un momento te entregas, y te entregas. Que tuve que ver sobre el rodaje cómo valerme de ciertos recursos para el montaje y prácticamente escribir enteramente la película de nuevo. En este caso se dio más que nunca esa reescritura. Y después de una pausa vamos a repasar la filmografía de la cinefotógrafa mexicana Dariela Ludlow. Vamos a presentar también nuestra conocida sección In Memoriam, en donde despedimos a cineastas que fallecieron en el último mes, y les vamos a presentar una cápsula de Canal 22, una entrevista con el director boliviano Alejandro Loaiza. No se vayan. Sí, vamos a hablar ahora de la trayectoria de la cinefotógrafa y directora Dariela Ludlow, que es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, fue mi alumna en el grupo de los Pokémones. Ya sabe que los grupos se diferencian de esta escuela por apodos que se les pone, entonces eso los ayuda a diferenciarlos. Entonces ella estuvo en la misma generación de Michelle Lipkes y Matías Meyer. Y ella ha dicho que eran pocas fotógrafas, o bueno, pocas alumnas que estudiaran fotografía. Sí. Eso era común, ¿no? Es muy común, pero últimamente ha aumentado el gremio, como que se ha hecho más atractivo. Lo que cuenta es que siempre, bueno, ya no, pero que en los primeros proyectos siempre era la cosa de que decirle, tú eres de maquillaje, tú eres de vestuario, o sea, como que había todo un recorrido que pasar, que les pasa mucho a las mujeres fotógrafas, ¿no? Sí. Como que no, bueno, claro, antes las cámaras eran mucho más pesadas que ahora y demás, sí, pero pues sigue siendo una cosa muy física. Muy física, sí. Que no les preguntaban a ellas, ¿no? Creían que ella siempre era asistente de algo, ¿no? Lo cual también pues es un tipo de violencia. De violencia o de discriminación, ¿no? Discriminación, Sí. Sí, bueno, ella empezó muy bien con un documental sobre sus abuelos llamado Un Día Menos. Que incluso lo hemos comentado aquí. Lo comentamos en un programa que teníamos. Sobre la vejez. Sí, y es muy sensible la visión de estos ancianos que ya les queda poco tiempo de vida y cómo siguen una rutina ya ya en el ocaso, ¿no? Es un documental muy sensible. Sus abuelos, sí. Y es documental mirada de mosca en la pared, es decir, nunca se establece que hay un documental, ni que hay un cineasta filmándolo, sino que se trata de recrear su vida de forma muy naturalista, ¿no? Sí, y después hizo la cuerda floja con Nuria Ibáñez sobre la vida de unos cirqueros. Fue muy comentado, fue muy elogiado de su fotografía, que la filmó toda con una sola cámara, ¿no? Lo que me doy cuenta, y bueno, ya es una conclusión anticipada, es que casi todas sus colaboraciones como fotógrafa han sido con mujeres, casi todas. Casi todas, sí. Ajá. Y es una constante también su trabajo en películas de época, ¿no? ¿O algunas? Bueno, no es tan constante, pero digamos Los Adioses y Las Niñas Bien son dos películas de época donde se establece
el tono, digamos, de una época anterior gracias a la fotografía. Sí, y sobre todo en Las niñas bien es muy interesante porque lo hace, pero no tan evidente como en las películas situadas en los 80, ¿no? Que siempre tienen esta cosa como de colores muy saturados y muy neones. Ya nos fuimos hasta su última película, pero no importa, pero es muy buena la entrada de Las niñas bien, y tiene mucho que ver la fotografía, en donde está Ilse, mujer protagonizada por Ilse Salas. Se ven los espejos y se prueba ropa, y es como un mundo de fantasía en donde ella cree que le invitan a fiestas de Julio Iglesias, pero el tono está dado mucho por la foto. La película es de Alejandra Márquez Abella, por cierto. Oye, ¿y qué te regaló? Y Los Adioses, que es también una película situada en época anterior, en los 50s y 60s, y también la fotografía ayuda mucho a establecer tiempo, la época. Y que cuenta que fue que es de Natalia Berista. Así, sobre Rosario Castellanos, ¿no? Y su amor con Ricardo Guerra. Muy problemático. Que era muy complicado, porque como filmaron en edificios de época, pues es muy difícil que les permitan meter aparatos y luces y lámparas, entonces que fue un desafío. Creo estuvo nominada por esta fotografía al Ariel. Sí, antes hizo otra película como directora, que esa se ha visto poco, yo la vi en Morelia, esa era Dania, que era una mezcla de documental y ficción. No la recuerdo bien, o sea, tengo un recuerdo muy vago. Yo también lo tengo vago, pero sí recuerdo que era sobre una chica, adolescente, casi niña, que era una madre y que realmente parecía que no estaba preparada, o sea, no necesariamente quería ser madre, ¿no? Como cómo adaptarse a una vida en donde tú todavía quieres tener una adolescencia y una juventud, pero me acuerdo que formalmente había mucha experimentación, había pantallas divididas, era como el documental de una fotógrafa justamente, ¿no? Y también hizo Morir de pie, un documental que hemos comentado aquí. De Jacaranda Correa, es un documental sorprendente, ¿no? El personaje es muy memorable. Sí, sobre en un principio una pareja, un matrimonio, en donde... y él es un activista que decide cambiar de género. De género, sí. Y entonces, al ser ambos de izquierda casi radical, el cambio de género es muy mal recibido por sus compañeros. Por sus compañeros, sí. Entonces, es muy conmovedor la compañía que hace su antes esposa, y en todo el proceso. Ahí la fotografía pues realmente se ajusta a la narración, ¿no? Porque yo creo que es tan poderosa la historia misma que no era necesariamente estilizarlo. Sí, claro. Y bueno, su última película hasta la fecha es Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que es también un gran trabajo fotográfico, ¿no? Realmente es muy... tiene esa mirada como de documental, de Tatiana, como corresponde a una documentalista que es Tatiana Hueso, aunque es una ficción, y al mismo tiempo tiene como aciertos de luz y en fin. La secuencia que le da nombre a la película es muy buena, ¿no? Que es el final de la película. El final, el clímax. Ajá, sí. Otra vez, si no la han visto, ya la vean, está en Netflix también. Está en Netflix. Pero bueno, que habla de un incendio provocado por el narco y es una noche iluminada y es bonita, es bonita estéticamente, pero bueno, lo que sí refleja es la desolación total de esta comunidad tocada por el narco, y en donde la protagonista descubre una complicidad entre su novio o con el narco mismo, ¿no? Exacto. Sí, pues ha sido también muy, muy elogiada la fotografía de Noche de Fuego. De Noche de Fuego, sí. Sí. Es por Las niñas bien y por Los Adioses, que ha sido nominada al Ariel. Me imagino que será nominada este año por Noche de Fuego. Posiblemente, sí. Y bueno, estamos de vuelta en la sección en la que recordamos brevemente a quienes murieron este último mes. Hace pocos días, por unas semanas, murió el actor mexicano Javier Marc, de 76 años, me parece. 74. 74 años. Sí.
conocido sobre todo al final de su vida por las telenovelas. Sí, pero tuvo unos papeles relevantes al inicio de su carrera en producciones extranjeras en México. Recuerdo El Rapaz de José Giovanni, el francés, y que incluso le dieron un premio en Francia como actor revelación por ese papel que hacía en El Rapaz con Lino Ventura como su compañero de pantalla. Y después sí, hizo papeles muy menores en el cine mexicano y telenovelas. Muchas telenovelas, sí. Sí. Murió por suicidio, Sí. por tener una enfermedad. Hijo, pues también murió el director brasileño Arnaldo Jabor, que por un tiempo se veían sus películas en México. Eran películas no eróticas, pero sí eran películas que trataban sobre el amor. Y murió Rubén Fuentes, un compositor mexicano, compositor de canciones conocidísimas en México, como La Viquina, El Son de la Negra, La Culebra, en fin, canciones que oímos cuando toca un mariachi, suenan siempre. esas canciones. Sí, sí, además, por ejemplo, no sé, La Viquina, El Son de la Negra, han sido utilizadas en películas que van, vamos, desde hasta Coco, la última película de Pixar, sí. porque son de inmediato identificadas con México, ¿no? México, así que sí. sus canciones se usaron en muchísimos soundtracks de innumerables películas de todas las décadas, ¿no? Y fue compositor de partituras, de hecho ganó 2 Arieles por El Principio de Gonzalo Martínez y Las Puertas del Paraíso de Salomón Leiter. Y murieron también padre e hijo colombianos, Fabio Restrepo y Andrés Restrepo, trágicamente ambos por COVID. Por COVID, en un lapso de tiempo muy breve, murieron padre e hijo. Sí, Andrés era director, Fabio era actor. Yo confieso no haber visto sus películas. No, sí, No de podría Fabio opinar. Restrepo sí recuerdo haberlo visto en Rosario Tijeras y en Sumas y Restas, la de Gaviria. Entonces probablemente Sí, lo viste. sí. Lo vi, no pero estoy no ubicando. lo identifico en pantalla, vaya, no sé cómo era. Y el hijo solo había hecho cortos, o sea que era un director en ciernes. Ok. Y bien, ahora vamos a ver la cápsula hecha por Canal 22, una entrevista con el director boliviano Alejandro Loaiza. No se vayan. Mi nombre es Alejandro Loaiza Grisi, soy boliviano, soy el director de la película Utama. Utama trata la historia de Virginio y Sisa, 2 ancianos que viven en el altiplano boliviano, 2 ancianos quechuas, y que viven la misma cotidianidad hace años, pero ahora con una inusual sequía se ven obligados a enfrentar el dilema de si migrar como el resto de la comunidad o resistir al ambiente y al tiempo mismo. Desde un comienzo sabíamos que iba a ser muy difícil encontrar a 2 ancianos quechuas que actúen, ¿no? Que sean actores, y sabíamos que no habían. Y pensábamos que era mucho mejor también tener una persona que pueda identificarse con la historia, que pueda identificarse con lo que les pasa a los personajes. La situación climática obliga a personas a migrar, y eso es un poco de lo que trata Nuestro Hogar, que es la traducción literal de Utama. Que gente tiene que dejar su hogar, y creo que no debe haber dolor. Uno de los dolores humanos más grandes debe ser tener que dejar tu hogar por la fuerza. Creo que nosotros como latinoamericanos tenemos una riqueza que yo diría que es envidiable, que existe también en otros países y continentes, pero nosotros tenemos una riqueza cultural y una mezcla cultural, y eso también nos permite, bueno, nos obliga a cuestionarnos nuestra pertenencia, cuestionarnos de dónde venimos, quiénes somos. Y eso creo que hace que existan muchas preguntas en el aire que tenemos todos los latinoamericanos y que se pueden responder a través del arte. Bueno, la película fue seleccionada al Festival de Sundance, ese era nuestro estreno mundial, y para nosotros ese ya era suficiente reconocimiento, era un reconocimiento gigante al trabajo y a la película. Y después obtuvimos ahí el gran premio del jurado en la categoría de World Dramatic Competition, con lo que ya estallamos de felicidad, tenemos el pecho lleno de orgullo, y bueno, muchísimo agradecimiento con todo el equipo que ha trabajado en esta película, que ha hecho posible que exista Utama, y el agradecimiento también con los actores que han dado vida a estos personajes.
y con con todos los dos países que son los coproductores, Bolivia y Uruguay. Bueno, para mí significa sin duda una plataforma gigante, una ventana gigante hacia el mundo, una carta de presentación de mi obra, y es una enorme carta de presentación. Tiene una difusión gigantesca, Sundance, y es un festival al que yo siempre he admirado y en el que siempre he querido participar, así que es también un sueño cumplido. Creo que por otro lado, para Bolivia, para la cinematografía boliviana, es también la consolidación de un buen momento. Creo que estamos viviendo un buen momento con muchos directores y directoras que están haciendo bien las cosas y que además se junta con una generación anterior que sigue haciendo igual buenas cosas. Y significa un nuevo llamado de atención a nuestras autoridades que todavía no nos dan un fondo permanente de cine, de apoyo al cine. Después tenemos la distribución asegurada para Francia, para Croacia, Serbia, Bolivia y Uruguay. Y estamos a la espera también de concretar otros territorios. Espero que vayan siendo muchos. Yo quisiera que mucha gente la vea. Y tenemos también en carpeta algunos festivales que todavía no podemos compartir porque no han soltado, no han publicado la lista todavía, pero sí los vamos a ir publicando a medida que nos lo permitan. Bueno, y después del corte vamos a ver una cápsula hecha por Raúl Pérez sobre la recién terminada Berlinale, y después Fernanda y yo hablaremos de lo sucedido en el Festival de Sundance y en los premios Goya, los premios de la Academia Española. No se vayan. Digamos, la identidad del Fórum yo creo que está en un espíritu que ama mucho el experimento. O sea, que mostramos películas que tal vez no sean perfectas, pero que intentan algo, que tienen el anhelo de hacer algo que no se ha hecho, o que tienen el anhelo de experimentar con las formas, con la estética, de la manera en la que se narra una historia, en la que se plantea un tema, un sujeto. Tenemos una que se llama Terra que Marca, de Raúl Domínguez, que hace eso. O sea, la cámara enfoca mucho el suelo, el terreno, la tierra, las plantas, y realmente desarrolla un manejo de la perspectiva que es muy antropocéntrico. A la vez hay otra cosa. Desde el principio, el Berlinale Forum siempre se dedicó a películas que quieren encontrar maneras de hablar sobre la sociedad, sobre las sociedades. Yo creo que es muy importante ofrecer una plataforma a cineastas que intentan hacer películas que dicen algo sobre contextos políticos sin tener un mensaje claro, sin tener esa forma de expresar opiniones políticas a través de los personajes, etc. O sea, no nos interesa tanto ese cine del compromiso social. Al toparse con una conocida, le dijo que no pudo verificar si Kappel fue soldado. Es una película donde se hace una referencia sobre el personaje ausente, que en este caso son, claro, los mismos personajes de la película, a quien nunca vemos, pero si escuchamos lo que piensan a través de una voz en off. Y también está, obviamente, la figura del sacerdote, de la cual no tenemos mucha información. Recordó que muchas veces le dijeron que el cura había lanzado la bomba atómica. La película que vemos, que ellos están haciendo un film, ¿verdad?, sobre esta investigación. Por un rato nosotros pensamos que esa película se transformaría en otra película, que es la que quieren hacer, pero después de un rato nos damos cuenta que esa película que ellos querían hacer y que queda un poco como a medias es la película
final. Para mí no hay un autor que siempre hay que estar en counters o al revés, siempre hay que estar en forum. Y eso es algo que comparto con Cristina y con Miji, el jefe de Panorama. Hay películas que disfrutan más de estar en una competencia y otra película que disfrutan más de estar en una sección como Forum o Panorama donde no hay competencia. Y otra cosa que es igualmente importante es que la selección de una película es siempre el éxito de una discusión, de una conversación que nosotros tenemos con los productores o las compañías de ventas. Entonces, eso depende también del recurso que cada película ha. Entonces, en el caso de Carla Simón Alcaraz, esa película es una película productivamente más grande. Y para mí creo que es muy fácil de entender que cuando hay un recurso económico grande, hay también una pregunta de la parte de los productores para tener una visibilidad mejor. Bueno, se siente mucho orgullo, ¿no? De sentir que, bueno, pues que una historia tan local, que empezó todo porque mis tíos cultivan melocotones en Alcaraz, de repente la gente puede empatizar con esa historia de esa manera, ¿no? Pero bueno, al final también es normal, porque todo el mundo tiene una familia y en cultura hay en todos los países, ¿no? Y por el otro lado hay la discusión sobre el valor artístico de la película, que eso es algo que me compete. Bueno, Manto de Gemas, ahora el título es el título internacional, Rob of Gems. Es una primera película, pero hecha para una directora que tiene una trayectoria muy larga y muy fuerte, porque Natalia López Gallardo es una editora. Para nosotros la competencia estaba la plaza ideal para esa película, porque cada año, como ustedes han dicho, intentamos de tener obra primera en la competencia también, porque siempre la competencia es un diálogo entre realizadores afirmados y jóvenes. Finalmente la complejidad de los seres humanos y de alguna manera la construcción narrativa poco usual. Creo que son dos aspectos tal vez colaterales del cine. Siento que lo que puede haber visto el jurado en esta película es una experiencia cinematográfica que les llamó la atención. Y creo que mujeres buenas y malas no, sino puras mujeres complejas, como todos los seres humanos, y más mujeres mexicanas que son de un país muy surreal y muy complejo. Y pues bueno, concluyó hace unas semanas el Festival de Sundance, que se pensaba ser híbrido, pero al final se canceló la parte presencial, se hizo en línea, entonces bueno. Tú pudiste seguirlo más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Es que es muy difícil seguir festivales en línea. A mí me choca eso. Sí, se mete el mundo, entonces. Sí. Pero sí logré ver las dos películas latinoamericanas que fueron premiadas. Una de ellas, la premiada fue la actriz, que es Teresa Sánchez. Por la mexicana, Dos Estaciones, ¿no? Sí, de Juan Pablo González, de la sección de ficción internacional. Y sí, ella realmente es un personaje muy atípico en el cine mexicano. Es la dueña de una tequilera, ¿no? En donde tiene que sacar adelante muchos problemas de la tequilera por subsistir, pero es una mujer estoica y es una mujer que reprime y en algún momento implosiona, entonces no les adelanto más, pero sí, sin duda, yo recuerdo que lo que más interesante resultaba de la película era verla a ella. La actuación de ella. Ajá. Y la otra película fue La Boliviana. Sí, Utama, de Alejandro Loaiza. Que bien vimos la entrevista. Así es, sí. Que me recordó un poco Güeña y Pacha, no sé si recuerdas que comentamos esta película de peruana, en donde un par de ancianos tiene que emigrar porque una sequía pues los obliga a dejar
su lugar y van perdiéndolo todo, van perdiendo a sus animales, y pues es también un comentario del cambio. Pero al ser él un fotógrafo, anteriormente había hecho trabajo como fotógrafo, pues es una película muy visual. Ok. Y bueno, también se entregaron los Goya, que es el premio de la Academia Española, donde barrió con los premios principales El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, y bueno, básicamente se repartieron entre 3 películas, entre Maixabel, de Ixar Boyaín, La Ley de la Frontera, de Daniel Monzón, y las 3 estrenadas curiosamente en San Sebastián. ¿Tú las viste? Sí, entonces fue como ¿te gustó muy bueno mucho para alguna? El Buen Patrón me gustó, Okay. es muy divertida y es una mirada así como maliciosa hacia las relaciones laborales, Okay. de un tipo paternalista, de un dueño de una fábrica, que es interpretado por Javier Bardem realmente muy bien. Tendrían que haber sido nominado al Oscar por esa y no por 20 Ricardos. No, sí, la verdad que esa actuación es hasta grotesca, pero la de El Buen Patrón es muy buena, es muy, muy sutil y realmente tiene muchos matices y merece el haber ganado el Goya, sí. Ojalá nos llegue, ¿no? Sí, ojalá llegue en algún momento dado una película española aquí a nuestros Bueno, por lo pronto llegó a Netflix, ya pasando a la sección de recomendaciones. Sí. Madres Paralelas, que es la película que no ganó más nada, reciente. por cierto. No ganó nada en los Goyas. Sí. ¿Y estaba nominada? Sí, estaba nominada, por lo menos ella estaba nominada, Penélope Cruz, y no ganó. Pues es que algo pasa con Almodóvar en España, ¿no? Sí. Siempre. Sí, no es profeta en su tierra. No, bueno, con Dolor y Gloria sí fue. Sí. Pero sí está nominada al Oscar, ¿no? Penélope Cruz también por esta, ¿no? Sí, pero sí. No para mejor película extranjera, curiosamente. No. Sí. Es dispareja, ¿no? Es dispareja, son como 2 historias. Sí, pero a mí me divirtió, no sé si esa es la Es palabra. entretenida y es, de alguna manera, me gusta el aspecto político, que es la primera vez que lo manifiesta Almodóvar, ¿no? Todo eso de los desaparecidos durante el franquismo, creo que le da un sustento a la película que no tiene la historia de las 2 madres, ¿no? Sí, se medio mezclan extraño, pero bueno, eso también puede ser interesante, ¿no? Aitana Sánchez Gijón está muy bien, sí. ¿no? Su papel está en Netflix, la pueden ver. Además subieron muchas otras películas de Almodóvar a propósito del estreno, lo cual está muy bien, ¿no? Sí, se puede revisar la gran parte de la filmografía de Almodóvar, se puede ver ya en Netflix. Sí. Y se va a estrenar una serie, mientras grabamos esto todavía no la podemos comentar, pero pues suena interesante, se llama Señorita 89, dirigida por Lucía Puenzo, la argentina que se había hecho cargo de la película La Jauría, que habla del México de los 80, los concursos de belleza, cómo preparaban a las mujeres para ser misses, ¿no? Como les decimos aquí. El desfile de carne, como le llaman las feministas a los concursos de belleza. Aparece Ilse Salas como una especie de las concursantes, ¿no? No, pues ya no. Eso es como muy grande para ser una. No lo digo en un mal sentido, pero es más bien como quien nos prepara, como una Lupita Jones. Ah, ok. Sí. De acuerdo. Ajá. Entonces, o sea, esto es el 28 de febrero. Entonces habrá que ver. Eso ya. En Stars Play. Muy bien. Bueno. Pues bueno, con esto nos despedimos y los invitamos para que nos sigan viendo el siguiente mes. Recuerden que Encuadre Iberoamericano es una plataforma televisiva en donde buscamos dar visibilidad a las películas iberoamericanas que participan en los principales festivales del mundo, que se presentan en algunos cines, se exhiben en algunos cines, que llegan a algunas plataformas y intentamos, aunque no nos lleguen a veces a nuestros propios países, pero bueno, esperamos que esto contribuya a que eso suceda. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ti, Fernando. Hasta entonces, gracias.